Inclina tu oído, Señor, y escúchame. Salva a tu siervo, que confía en ti. Ten piedad de mí, Dios mío, pues sin cesar te invoco. Lectura del libro del Génesis. 40 días después de que las aguas del diluvio habían ido bajando, y ya se veían las cimas de los montes, Noé abrió la ventana que había hecho en el arca, y soltó un cuervo. Este anduvo yendo y viniendo, hasta que se secó el agua en la tierra. Después soltó Noé una paloma, para ver si ya había secado el agua sobre la superficie de la tierra. La paloma no encontró en dónde posarse, y volvió al arca, porque aún había agua sobre la superficie de la tierra. Noé estiró el brazo, la tomó y la metió en el arca. Esperó otros 7 días y volvió a soltar la paloma, que regresó al atardecer con una hoja de olivo en el pico. Noé comprendió que el agua sobre la tierra era ya muy poca. Esperó otros 7 días y soltó otra vez la paloma, la cual ya no regresó. El primer día del primer mes del año 601 se secó el agua en la tierra. Noé levantó la cubierta del arca y vio que la tierra estaba ya seca. Entonces salió del arca y construyó un altar al Señor. Tomó animales y aves de toda especie pura y los ofreció en holocausto sobre el altar. Cuando el Señor aspiró la suave fragancia de las ofrendas, se dijo: no volveré a maldecir la tierra a causa del hombre. Es cierto que el corazón humano se inclina al mal desde su infancia, pero yo no volveré a exterminar a los vivientes, como acabo de hacerlo. Mientras dure la tierra, no han de faltar siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 115. Daré gracias al Señor toda mi vida. Daré gracias al Señor toda mi vida. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. Daré gracias al Señor toda mi vida. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado, a mí, tu esclavo, e hijo de tu esclava. Daré gracias al Señor toda mi vida. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, en medio de su templo santo, que está en Jerusalén. Daré gracias al Señor toda mi vida. Aleluya, aleluya. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes, para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a Betsaida, y enseguida le llevaron a Jesús un ciego, y le pedían que lo tocara. Tomándolo de la mano, Jesús lo sacó del pueblo, le puso saliva en los ojos, le impuso las manos, y le preguntó: ¿ves algo? El ciego, empezando a ver, le dijo: veo a la gente como si fueran árboles que caminan. Jesús le volvió a imponer las manos en los ojos, y el hombre comenzó a ver perfectamente bien. Estaba curado, y veía todo con claridad.
Jesús lo mandó a su casa, diciéndole: vete a tu casa, y si pasas por el pueblo, no se lo digas a nadie. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La mirada es reflejo de lo que hay en el corazón, en la interioridad. Hemos de dejar que el Señor purifique nuestra interioridad de todo tipo de interés egoísta e interesado, porque no ve, es incapaz de ver al otro como prójimo, sino como una cosa andante. Así la fe es un proceso, un itinerario hasta llegar a ver la realidad, pero como Dios la ve, como Jesús la ve. Escuchemos el texto del Evangelio propuesto de Marcos, capítulo 8, versículos del 22 al 26. En aquel tiempo, Jesús y los discípulos llegaron a Betsaida. Le trajeron un ciego, pidiéndole que lo tocase. Él lo sacó de la aldea, llevándolo de la mano. Le untó saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? Empezó a distinguir y dijo: veo hombres, me parecen árboles, pero andan. Le puso otra vez las manos en los ojos. El hombre miró, estaba curado y veía con toda claridad. Jesús lo mandó a casa diciéndole: no entre siquiera en la aldea. Señor, tú que eres nuestro Creador y quien amorosamente dispone toda nuestra vida, renuévanos conforme a la imagen de tu Hijo y ayúdanos a conservar siempre tu gracia. En el texto del Evangelio de hoy meditamos la iniciación a la vida cristiana que se realizaba en las primeras comunidades cristianas, entendidas como un proceso, es decir, un itinerario con diversas etapas. Como decíamos ayer, no se trata de recibir una fe acabada, hecha, sino como levadura, que debe hacer fermentar la masa con el tiempo. Se requiere paciencia, educación en esa fe. Ahora Jesús lo compara como un ciego que ha de ser acompañado por él, fuera de toda levadura mundana, contaminante, es decir, fuera de la ciudad, fuera de la mentalidad hipócrita. Sí, somos ciegos, hasta que Jesús, también en un proceso paciente, nos va devolviendo la vista. Una vista que se consigue mediante la fe. Una fe que va iluminando todo con una nueva luz. Lo mismo que le sucedió a Saulo en el camino a Damasco. Quedó ciego a su propia mentalidad farisaica y en un proceso paciente fue recuperando la vista. Pero no fue hasta recibir el bautismo por parte del acompañamiento de Ananías. También nosotros somos llamados a acompañar a multitudes de gentes con situaciones diferentes, faltos de esperanza, ir contagiándolo, pues nuestra propia y misma esperanza. ¿Cómo? Mediante la iluminación, que se hace de forma paciente también, abriéndoles el horizonte a la eternidad, la cual no se descubre al principio, pero se vislumbra con el acompañamiento, hasta verse en plenitud. Pero no hasta el final de los tiempos, donde llegaremos ya a la plenitud de la verdad. Veremos la verdad, la belleza y la bondad en sí misma, y seremos semejante a Él. Benedicto XVI nos ayuda a comprender este pasaje. Decía: inmediatamente pasa a la acción. Con un poco de tierra y de saliva hace barro y lo unta en los ojos del ciego. Este gesto alude a la creación del hombre, que la Biblia narra con el símbolo de la tierra modelada y animada por el soplo de Dios. De hecho, Adán significa suelo, y el cuerpo humano está efectivamente compuesto por elementos del suelo, de la tierra. Al curar al hombre, Jesús realiza una nueva creación. En el hombre es fuerte la tentación de construirse un sistema de seguridad ideológico. Incluso la religión puede convertirse en un elemento de ese sistema.
como el ateísmo o el laicismo, pero de este modo uno queda cegado por su propio egoísmo. Queridos hermanos, decía Benedicto XVI, dejémonos curar por Jesús, que puede y quiere darnos la luz de Dios. Confesemos nuestra ceguera, nuestra miopía y sobre todo lo que la Biblia llama el gran pecado, el orgullo. Que nos ayude en esto María Santísima, la cual al engendrar a Cristo en la carne dio al mundo la verdadera luz. Después de advertir a sus discípulos respecto al endurecimiento de corazón o incomprensión de la vida y misión de Jesús por las preocupaciones materiales, Marcos nos da una catequesis explicándonos el sentido de la iniciación a la vida cristiana. Ir pasando de las tinieblas a la luz, de la ceguera a la visión. Felices los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, nos decía Mateo. Ciertamente Jesús curó a un ciego, pero la intención de Marcos va mucho más allá del hecho en sí. El ciego representa a cada uno de nosotros, que estamos iniciando o caminando en nuestra vida cristiana, que hay que renovarla cada día. La vida de fe no es comprendida sino como un itinerario en el que progresivamente y de forma lenta y laboriosa vamos reconociendo la verdadera identidad de Jesús y su misión. Solo quien reconoce su ceguera y pide humildemente la liberación, esto es la fe en el Mesías, pero un Mesías siervo sufriente y con todas sus consecuencias, puede ser liberado. Si reconocemos nuestros pecados, nos arrepentimos de corazón y seguimos el camino de Jesús, el de la pasión y muerte. Así podremos ser liberados y se nos dará la capacidad de ser santos, porque Dios es santo. Se trata entonces de abrir los ojos de la fe, esa fe que da vida eterna. El contraste que San Marcos nos ofrece es grande. Los discípulos de Jesús andan titubeando, perplejos ante la acción de Jesús. Mientras tanto, un ciego, llevado por el pueblo, quiere entrar en contacto con Jesús. San Marcos quiere poner en claro que el encuentro con Jesús no es fruto de la voluntad humana. No se trata de religiosidad del hombre en búsqueda de Dios, sino al contrario. Deja muy claro que es Dios mismo quien sale a nuestro encuentro. Es Jesús quien nos llama a la fe cristiana. Contemplemos esta mañana de miércoles a Jesús, ofreciéndonos y dándonos la luz de la fe.